Los niños pueden pasar hasta 9 años. Arturo, ¿vas vos? Sí, Arturo y Vilma, muy bien. Te lo dije antes y voy a tratar de cumplir, aunque prefiero no prometer. No te voy a prometer más que el intento de ser lo más breve posible. Pero de verdad que no quisiera dedicar mucho tiempo a hablar porque es el Espíritu Santo el que está hablando. Y es Dios el que tiene que hacer la obra entre nosotros. Vos vas a ver ahí en el mensaje que hay toda una introducción. Yo te voy a leer el primer texto, que es un texto que vengo compartiendo toda la semana porque entiendo que refleja un camino que tenemos que andar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. La introducción es amplia, pero voy a tratar de resumir. El pastor Daniel González nos habló el domingo pasado de adoptar y adaptar. Y más allá de que sus palabras siempre son pertinentes y oportunas, yo sentí que la palabra del domingo pasado nos mostraba cómo estamos y cómo Dios quiere que estemos y cuál es el paso que debemos dar, hacia dónde debemos caminar pronto, decididamente, por lo que Dios quiere hacer. Hemos adoptado una palabra para los próximos 5 años que es expansión y entendemos que eso es lo que Dios quiere hacer. Y la expansión no es una bomba de efectos expansivos, no es solamente la expansión de una billetera, no es la expansión de un edificio, es la expansión del reino de Dios transformando la vida de las personas. Nada más que eso, y mirá que si no es importante y tremendo y poderoso lo que Dios quiere hacer. Y que antes Dios no lo quería, no, Dios siempre lo tuvo en sus planes. Pero en este tiempo y para nosotros es una demanda. Es lo que Dios está esperando que suceda a través de nosotros. Y esto empieza por la vida de cada uno de nosotros. Y por eso el pastor Daniel González decía, está muy bueno adoptar y es necesario. Si uno no adopta un camino, no adopta un objetivo, no adopta una visión, no sabe para dónde va. Pero si haces eso y no adaptás tu vida en el marco de aquello que estás adoptando, es imposible que llegues a buen puerto. Los ejemplos abundan y te decía, yo acá uso uno solo para graficarlo. ¿Sí? Una persona que decide ir a la universidad, que decide estudiar. Mirá, más que escribir, el ejemplo tendría que hacerla pasar a Romina Roa acá que te cuente. Que ayer nos tomamos un café con ella en casa y nos contó cómo se propuso terminar la carrera. Ya no tan grande, dice ya grande, no tanto. Pero bueno, poco habían pasado algunos años de cuando habitualmente uno se propone empezar a estudiar, ¿sí? Había empezado una carrera que no era y Dios le dijo, pero esta es tu carrera, y ella se lo propuso. Y trabajando y sosteniéndose, obviamente con el acompañamiento de su preciosa familia, en el tiempo estipulado para la carrera, este año está terminando su carrera y se va a recibir de psicóloga. Pero ¿sabes qué nos decía? Mis papás, que son muy amorosos y que cocinan bien, por ahí se iban al Chocón. Sepan que los Roas suelen irse al Chocón a comerse un asado y no nos invitan, entre paréntesis. Y le decían a Romy, Romy, vamos. Y ella le decía, no, porque el lunes tengo un parcial, me tengo que quedar a estudiar. No es que Romy es la única que lo hace, yo conozco muchos chicos acá que lo hacen todo el tiempo. ¿Por qué? Porque entienden que tienen una meta, y si decidieron hacer la carrera y tienen que terminarla en los tiempos que la facultad lo estipula, no basta solamente con que se anoten en la carrera y con que se anoten a las materias que tienen que cursar, también tienen que estudiar, para lo cual hay que adaptar la vida, la agenda, los tiempos, y si encima trabajás, más tenés que adaptar, y sobre todo en esa adaptación hay mucho precio que pagar.
Porque para trabajar y estudiar, muchas veces las salidas de amigos, los viajes, las juntadas, los encuentros familiares y otras cosas tienen que pasar a un segundo plano o directamente salir del plano. ¿Por qué? Porque me adapto a lo que adopté. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo. Yo te hago un repaso ahí breve y quiero que después lo leas. Te invito de la palabra que Dios nos dio para este año, que presenta las dos cosas, la adopción y la adaptación a esa palabra y a esa visión que Dios nos está dando. Porque justamente el pasaje lema de Isaías 54 comienza diciendo eso: adaptate, porque lo que Dios te va a dar y vas a adoptar es grande. Entonces extendete, amplía tu tienda, reforzá tus estacas, adaptate a la bendición que va a ser derramada, a la unción que te va a ser dada. Hablaba con alguien esta semana de que a partir de una situación que me tocó compartir, descubrí algo que no es que no lo conociera, pero que a veces no nos damos cuenta. Estoy acompañando a una persona y a una gente que recibió un milagro de Dios sobre algo que ellos se estaban resignando que no iba a pasar porque les habían dado malos pronósticos. Pero sabés que Dios decidió que iba a hacer un milagro. Pero activaron el milagro fuera de tiempo por no cuidar de adaptar nuestra vida a estar bajo la bendición de Dios. Y aún puede suceder que lo que Dios derrama, en vez de ser una bendición, sea un tropiezo porque no te preparaste para recibirlo. Si a vos te viene gente a visitar y no tenías la casa ordenada, te agarra mal parado porque no te habías adaptado a lo que se podía venir. Puedo dar 1000 ejemplos, pero creo que el planteo, el concepto de la palabra es claro. Nos tenemos que amoldar, adaptar a aquello que esperamos recibir. Y quiero mostrarte 3 pasajes de 3 personas que tomaron decisiones, porque este es tiempo de adaptar. Dios me habló de que estos 6 meses es el tiempo de la adaptación. Es el tiempo de la adaptación. Dios nos viene hablando como iglesia muchísimo, de muchas cosas, pero este es el tiempo de la adaptación. Tenemos que adaptar nuestra vida, nuestra congregación, nuestro sistema de vínculos, nuestro ministerio, nuestra estructura, a lo que Dios va a derramar. Este es tiempo de adaptación. Yo estoy trabajando con algunos hermanos, los vengo trabajando con los pastores. Hay una hermana que le pedí que me ayude a coordinar esto respecto de la capacitación de la iglesia. Porque tenemos materiales preciosos de capacitación, pero tenemos que adaptar todo eso al tiempo que estamos viviendo y al tiempo que viene. Así que nos hemos propuesto que de acá a fin de año tiene que ser tiempo para tener eso definido. Porque prepárate, quizá a fin de este año, principio del año que viene, vamos a tener un gran retiro. Si sos líder, estás sirviendo en algún ministerio, prepárate, porque ese día nos vamos a sentar y vamos a decir, este es nuestro nuevo molde. ¿Es porque nos queremos encorsetar y queremos poner una nueva ley? No, simplemente nos tenemos que adaptar. Para lo que Dios va a hacer tenemos que definir cómo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a caminar? Tiempo de adaptación. Ahora esto no sirve de nada si no lo hace el Espíritu. Y si la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, no se hace acá en la tierra. Vamos a terminar expresando voluntades humanas. Y lejos estoy de buscar eso. Y creo que vos también. Y definitivamente para que eso ocurra, cada uno de nosotros tiene que también estar en el seno de la voluntad de Dios. Y tomar decisiones. Algunas las tomamos juntos, pero algunas las tenés que tomar vos. Ninguno de nosotros la puede tomar por vos. Cada uno tiene que tomar las suyas. ¿Y qué significa? Entonces, ¿desmembramos la iglesia? No, hermano. Si no estamos juntos acá, si no somos uno, Cristo no se manifiesta. Porque Cristo se manifiesta en la unidad. Pero si buscamos a Dios por separado, podemos estar todos acá juntos, pero
cada uno haciendo lo que bien le parece, o creyendo que hacemos la voluntad de Dios, pero cada uno por separado. Y digo creyendo porque no hay forma de hacer la voluntad de Dios si eso no se expresa en la unidad del cuerpo. De esto nos ministró Rosa esta mañana. Y para esto hay que tomar decisiones. Déjame mostrarte 3 ejemplos. Abraham está en la palabra de principio de año que te puse ahí al final de la introducción. Si querés podés entrar a Facebook. Yo te lo mandé, Cari, no sé si te llegó, porque me di cuenta que el mensaje estaba en mi Facebook. Si lo podés tener en el Facebook de la iglesia. El mensaje del domingo, vos vas a entrar al Facebook de la iglesia y lo vas a poder ver ahí, ¿sí? Y entonces lo lees, lo repasás, lo meditas. Y si no, podés entrar a YouTube, /Acercate a la Vida, que es youtube.com/Acercate a la Vida, que es la cuenta de la iglesia en YouTube, donde están todos los mensajes que predicamos todos los domingos, y el mensaje del 27 de diciembre, donde compartimos la palabra que tenemos escrita ahí para este año, la podés escuchar. Pero ahora, conforme a esa palabra, nos tenemos que adaptar. Abraham, que forma parte de esa palabra, este pasaje, es uno de los ejemplos. Abraham adoptó una palabra que Dios le dio. Génesis 1:3, ¿te acordás? Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y te haré una nación grande, etcétera, etcétera. Adoptó la visión, creyó la palabra. ¿Y qué hizo? Gracias, Señor. Y ahí se quedó tomando mate con su parentela, ¿no es cierto? ¿Hizo eso Abraham? Porque a veces recibimos la palabra de Dios, pero nos quedamos donde estamos. Y la palabra nos moviliza a hacer. Y eso es adaptarse. Hacer todo lo que la palabra te demande. Lo primero que tuvo que hacer Abraham es mudarse. Se tuvo que mover. Hay cosas que son proféticas. Las mudanzas a veces son proféticas de los tiempos de Dios. Créelo, de verdad. Es dejar una tierra que significó algo para establecerse en una nueva tierra que tiene bases distintas. Y eso es importante porque define espiritualmente cómo le pones bases al nuevo tiempo. Y él debió mudarse. Se tuvo que ir. Pero después en el camino pasaron otras cosas, porque se le pegó en el andar el sobrino y Dios le había dicho vete de tu tierra, de tu parentela, y entonces después también tuvo que adaptarse una vez más, porque Dios le dijo no, yo no te traje hasta acá para que anduvieras lidiando con los negocios de tu sobrino. Porque no es que Abraham no iba a prosperar y a hacer sus negocios para sostenerse, negocios en el buen sentido, ¿no? Él criaba ganado y lo vendían y tenían lo suyo y prosperaban en este sentido. Pero a Abraham Dios lo había llamado a trabajar todo eso en pos del propósito que Dios tenía con su vida. Y no era el mismo el propósito de Lot, entonces no podían ir juntos si tenían un propósito distinto en su vida. Así que se tuvo que adaptar también, separándose de alguien que por más bueno que fuera era su sobrino y se quería mucho. De hecho, después Abraham va a salvarlo al sobrino y libra una batalla en favor de su sobrino. Aún así, no estamos hablando de afectos, estamos hablando de decisiones de propósito. Para caminar en pos del propósito que Dios tiene para tu vida, posiblemente en la adaptación tengas que separarte de personas que tienen otro propósito. ¿Qué no lo puedo ver más? Dios te dirá a vos de qué se trata. Quizás estás haciendo un negocio con alguien equivocado. Quizás estás estudiando tu grupo de estudios con las personas equivocadas. Entonces te la pasás perdiendo el tiempo en cosas que no son las que necesitas para enfocarte en el propósito que tenés. Y pobrecito, lo que pasa es que como lo voy a dejar son mis amigos. ¿Qué importa? El día que te toque tomar unos mates con ellos, tomalo, pero mientras tanto estudiá y avanzá en tu propósito, a adaptarte. Y en tercer lugar, se animó a levantar su mirada y caminar la tierra. Cuando se separó de Lot, le dice, bueno, ahora mirá la tierra y caminala, porque es la tierra que te voy a dar. Se animó a andar, se animó a poseerla, venció el miedo.
tomó dimensión de lo que venía, se animó a creer. El segundo ejemplo, Daniel. Daniel adoptó el desafío de ser formado en la casa del rey de Babilonia, pero debió hacer una especial adaptación. Una de las cosas que tuvo que hacer se las presentaron en parte de las tareas. Bueno, si vos querés estar acá y ser parte de los sabios, primero te tenés que mudar. Se tuvo que mudar al palacio del rey, no podía hacerlo desde su casa, ni a distancia. Miren, nada mejor que esto para ilustrar lo que Rosa nos hablaba esta mañana. Saludamos, háganle así para atrás, miren, hay un montón de gente que ahora nos mira por internet. Decile hola. Te tienen contado los pelos. A mí cuando estoy sentado me hablan de la pelada, ¿sí? Hay unos cuantos que se dedican, yo no sé si escuchan la palabra o miran cómo vinimos vestidos o cuáles son los males que sufre nuestro cuerpo. Qué bendición tener ese recurso. Qué bueno era el año pasado cuando estaba en España sentarme a la siesta, porque allá ya eran las 4 de la tarde, y ver el culto que estaba desarrollándose acá. Es una maravilla. Estaba en la casa de María y Lolo y me ponía con la computadora a mirar el culto. ¡Qué bueno! Maravilloso. Pero ¿sabés qué? Hay cosas para las que no sirven los cursos a distancia. No podés a distancia experimentar la gracia y el poder de Dios que se desata cuando estamos juntos. Entonces te tenés que adaptar. Ah, es que me tengo que levantar temprano. Y sí. Me tengo que levantar con despertador también un domingo. Y algún día podremos volver a debatirlo. ¿Qué sé yo? Igual te queda el resto del domingo libre y podés disfrutar. Sí. Bueno, el pastor de San Martín de los Andes no tiene nada el domingo, pero se reúne los sábados a la noche. Capaz que te perdés un par de cumpleaños porque te tenés que adaptar a un culto el sábado. No sé. Siempre hay un precio, hermano. Y es que anoche me acosté tarde y sí, hoy me levanto temprano. Yo cada vez que hay un casamiento, un cumpleaños, al otro día, y los chicos de oración, ni les cuento, hermano. Tienen pila, sí, los que vienen y los que no, y bueno, y pobre. ¿Por qué? Porque para no perderte lo que está sucediendo te tenés que adaptar. Y entonces tendrás que descansar en otro momento. Yo conozco un amigo que cuando podía salir, ahora ya no le da el cuero para eso, pero cuando podía y quería salir de noche, el sábado de la noche, y poder aguantar hasta las 6 de la mañana el otro día, el sábado de la tarde no lo encontraba ni para espiar, nada. Porque el tipo se acostaba a las 12 del mediodía y se levantaba a las 8:30 de la tarde. Claro, con 8 horas de sueño. Yo no las duermo nunca, ningún día del año duermo 8 horas. Y él se dormía los sábados de la tarde, claro, ¿cómo no iba a aguantar después? Está bien. ¿Por qué te lo cuento? Porque él se adaptaba. Si no, no aguantaba. Pero pagaba un precio. No tenía tardes de sábado para tener noche de sábado. Bueno, hermano, para tener domingo de mañana algo tenés que adaptar. Y no te estoy hablando solo del culto, aunque esto es muy importante. Te estoy hablando de un montón de cosas en tu vida. ¿Cuántos diálogos realmente te edifican? Hablábamos con un hermano esta semana que me decía lo difícil que le es para él, en el ámbito de trabajo en el que está, no terminar lleno en su mente de un montón de porquerías. Así que va buscando distintos métodos, se lleva mensajes para escuchar, libros para leer, para tratar de salir de ahí. Porque si no es terrible, pasa muchos días con mucha gente que respira, come, bebe otras cosas. Y uno se puede adaptar a eso o resistirse. Y eso es lo otro que tuvo que hacer Daniel, y por eso te lo cuento. Porque Daniel tuvo que mudarse. Y también tuvo que aprender el lenguaje y la cultura de los caldeos. Pero hubo otra cosa en su adaptación. Se adaptó él, pero adaptó también el medio a él. ¿Por qué? Porque el rey había dispuesto que además de vivir en el palacio, comieran, gozaran de los placeres del palacio. Y él dijo, en eso yo no me meto. Una cosa es, y esto lo hablamos siempre con los hermanos que están en la municipalidad trabajando, que Dios te abra las puertas para ser un funcionario municipal. Y otra cosa es que como ahí todo se maneja con una coima, con un arreglo, te sirvas de eso también. ¿Tenés que aprender los códigos? Sí. ¿Tenés que conocer el lenguaje? Sí. Pero hay cosas que se van a adaptar a vos. Y entonces Daniel dijo,
está todo bien, menos la comida. Yo no necesito la comida del rey para el desafío y el objetivo que tengo. Necesito estar acá porque necesito entender cómo se mueven. Necesito aprender su lenguaje y su cultura, sin lugar a duda, pero no necesito su comida. Y hizo que el jefe de los eunucos adaptara la dieta para él. Jesús, el caso más conocido, el más hablado. Jesús adoptó la misión de salvarnos y de restaurar nuestra comunión con Dios, pero también debió adaptarse. Para eso, Filipenses 2, versículos 5 al 8, ahí lo describe y lo conoces. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? Después podés leerlo. Primero renunció a su condición de Dios, dice Pablo. Adaptarse. Renunció a su condición de Dios. Segundo, se rebajó a la condición de hombre. Se adaptó. Siendo rey, se hizo siervo. Más adaptación. Se humilló a sí mismo. Es decir, no solamente los demás, él mismo se dispuso. Él se humilló. Él no sacó sus credenciales. Lo mejor de todo es que sabés que esto lo hizo por vos y por mí. Si vos estás acá y decís, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de esto. De un Dios que lo entregó todo por vos y por mí. De un Cristo que no tuvo en alta estima los lujos del cielo. Las calles de oro de la que cantaba esta canción que cantábamos antes. Él desestimó todo eso y entregó su vida y le dijo al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya, para que vos hoy tengas esperanza de una vida nueva. Y si estás en este lugar, hoy te podés ir con Cristo en tu corazón y con la esperanza hecha una realidad en tu vida. Dios puede transformar todo en tu ser, créelo. Pero para lograrlo Él se humilló a sí mismo. Fue obediente. Que se haga tu voluntad como en el cielo, acá en la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Que si Él va a determinar cuál es la voluntad, nosotros solo podemos obedecerla. Adaptarse. A dejar de hacer nuestra voluntad para obedecer su voluntad. Y por supuesto murió en la cruz. Entregó su vida. Fue tal el amor que tuvo por vos y por mí, que Cristo dio su vida. Se entregó en la cruz. Pagó el precio para que vos y yo hoy tengamos vida nueva, vida abundante y vida eterna. Adaptate. Volvamos al pasaje de Pedro. El apóstol da por hecho, dice, Cristo es la piedra viva y ustedes como piedras vivas, es decir, ustedes también son piedras vivas. Si no son piedras vivas, no son parte de este redil. Eso es lo que les está diciendo. Veamos en este pasaje la misma dinámica. Adoptar a Cristo, piedra viva, y adaptar nuestra vida para que refleje que también somos piedras vivas. El apóstol habla de dos acciones acá. Primero, edificate como casa espiritual. Dice, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Necesitas comprender que sos templo del Espíritu Santo y debes poner fundamentos y edificar conforme al destino de tu vida. Sos casa espiritual. Entonces, si sos una piedra viva que intenta expresar a Cristo acá en la tierra, tenés que edificarte como casa espiritual, no como casa terrenal. La casa espiritual tiene fundamentos espirituales, tiene ladrillos espirituales, tiene una estructura espiritual, tiene principios bajo los cuales se vive adentro de esa casa espirituales, diseñados en la palabra de Dios, que no se pueden corromper. Por eso antes, cuando te hablé del diezmo y de la ofrenda, como te decía, no hablamos de eso todos los domingos acá, pero yo sentí que te lo tenía que decir. Porque si no adaptás tu vida bajo los principios, bajo los que decís que querés vivir,
no vas a recibir lo que esperás recibir. Y en segundo lugar, Pedro dice, desarrollá un sacerdocio santo. El sacerdocio es el servicio que desarrollás. No se refiere acá a una función religiosa, ¿sí?, que es con lo que más comúnmente vinculamos la palabra sacerdocio, sacerdote. Es el cura de la iglesia de acá a la vuelta. No. Sacerdocio es el ejercicio del ministerio que cada uno de nosotros tiene, según el don que nos ha sido dado. Y lo que dice Pedro es, desarrollá tu ministerio. Un sacerdocio santo. Este pasaje muestra las dos patas de nuestra adaptación. Lo que tenemos que edificar y lo que tenemos que desarrollar. Y yo creo que eso, justamente lo que nos demanda ahora es una evaluación. Y es lo primero que quizá tenés que hacer. Quizá entendés y buscás en una casa espiritual, pero no has desarrollado tus dones y no estás sirviendo. Si es así, estás incompleto. ¿Sabes por qué? Porque no hay manera de ser una habitación donde el Espíritu Santo more y que no se manifieste entonces el sacerdocio santo. Hay algunos que buscan su intimidad con Dios, su comunión con Dios, y con Dios estoy bárbaro. Y tu servicio, bueno, no, eso es otra cosa. No. No hay forma de que sean dos cosas distintas. Tenemos que estar bien con Dios y tenemos que ejercer el ministerio, el propósito por el cual Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo. Por lo cual Dios ya conocía a Jazmín antes que nosotros. Y había dispuesto y determinado un propósito para ella. No basta con que yo le diga, hija, amá a Dios, orá todos los días, acordate de decirle gracias a Dios. No. Hace falta además entender para qué está en la tierra y que lo pueda desarrollar. Entonces, si solo te ha dedicado a estimular una búsqueda de Dios, pero que no se ha traducido en Dios obrando a través de tu vida y cumpliendo tu propósito en Él, entonces necesitas adaptarte. Puede que seas una persona servicial, pero tu casa espiritual no está siendo edificada. Entonces estás desarrollando un ministerio hueco, vacío, un esfuerzo humano sin el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces venimos y nos paramos a servir acá, pero nuestra vida? ¿Cómo está tu casa espiritual? ¿Cómo está tu casa espiritual, ministros? ¿Cómo está tu casa espiritual, maestro del club, pastor, líder, hermano? ¿Cómo está tu casa espiritual? Le hablo ahora a los que están sirviendo. Porque si estamos sirviendo, pero no estamos cuidando nuestra casa espiritual, y entonces le estamos dando a Dios un servicio que no sirve. Valga la paradoja. Y quizá no tenga ninguna de las dos cosas. Y entonces el desafío para vos es completo. Si vos querés ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida y que alcances la palabra que adoptaste, entonces este es el tiempo de adaptarse. Y acá tenés una guía para la oración. No la voy a leer toda, pero sí simplemente te voy a hablar de dos cosas que te dije que íbamos a hablar. Dice Filipenses 2:13 que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es clave que entendamos esto para que podamos cumplir con el llamado de Dios. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Hay una parte que nos toca a nosotros? Sí, que te toca a vos y me toca a mí. Pero es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es que se haga su voluntad acá en la tierra. Y por eso es que queremos caminar esta senda del ayuno y la oración. ¿Qué es el ayuno? El ayuno expresa nuestra decisión deliberada de privarnos de otras cosas que nos alimentan para enfocarnos en buscar a Dios y su alimento en nuestra vida. El ayuno no le tuerce la mano a Dios. El ayuno lo que hace es torcer nuestra voluntad. Por eso Dios hoy nos estuvo hablando desde el principio.
El ayuno es lo que hace es torcer nuestra voluntad, debilita nuestra voluntad para someterla a la suya. Nos enfoca en la búsqueda. Cuando yo ayuno, lo que hago es, digo, me privo de esto para enfocarme en buscarlo a Él. Una de las cosas que genera el ayuno es bien física, te agarra hambre, ¿sabes? Cuando ayunas. Te agarra hambre, tenés ganas de comer. Y cuando eso ocurre, uno recuerda que ha destinado ese tiempo para someterlo a Dios. Pero el hambre, ¿sabés lo que genera? Debilidad. Y en ese proceso y en ese estado, uno siente que algo le falta. Y le dice a Dios, Dios, lléname de vos. Porque una de las cosas que ocurre es que muchas veces en nuestra vida nos vamos llenando de cosas que tapan lo que Dios tiene que llenar. Por eso hay gente que en la ansiedad come y come y come y come. No porque necesita comer, sino porque está tapando el hueco que no puede llenar de otra manera. Y la idea es abrirle a Dios todos los huecos para que Él lo llene todo. Por eso puse todo lo que te alimenta, no es solamente comida. Yo me di cuenta que el Facebook es una excelente herramienta y que la seguimos usando muchísimo. Teniéndola en el celular me ocupaba más tiempo del que necesitaba. Entonces, como parte de mis ejercicios espirituales de inicio de año, cuando hice 30 días para poner en forma tu vida espiritual, decidí sacar la aplicación de Facebook de mi celular. Llevo 6 meses sin la aplicación y entro cuando lo necesito, pero eso me desconectó de un montón de mensajes que me llegaban de manera permanente y me distraían. Porque entraba por ver uno y ya te enganchás con otro y con otro y con otro y con otro y pasaba horas en la semana cuando me ponía a sumar los minutos de un día, del otro y de todo. Y dije, no, y no me morí todavía. Estoy vivo. Y sigo usando esa herramienta que es buenísima, pero para lo que la necesito y que no me distraiga más allá de lo necesario. Un ejercicio excelente que han hecho muchos jóvenes. Me acuerdo de Marcos una vuelta que lo hizo, que dijo, me voy de Facebook, no sé cuántos días eran, pero voy a, no sé si fue para los 40 días de ayuno y oración, no me van a ver. Y bajó el perfil. Y lo dedicó ese tiempo a buscar de Dios. Esas cosas son buenísimas. Pero no es solamente para los jóvenes, ¿no? Porque hay algunas hermanas en Facebook y hermanos que lo manejan cada vez mejor. Gloria a Dios por eso, pero pregúntate, ¿de qué me tengo que privar? Ni hablar de las novelas, de la televisión, de las discusiones estériles, del deporte, del fútbol, y todo aquello que llena, te llena, te llena, te llena, y te llena el tiempo, la agenda y el espacio y no se lo podés dedicar a Dios. De todo eso pensá, ¿cuál es el mejor ayuno que puedo hacer esta semana? Además del ayuno de la comida, ¿qué otras cosas voy a adaptar en mi agenda para enfocarme en la búsqueda de lo que quiero obtener? Eso es el ayuno. Y en esa situación yo voy cortándole el chorro a mi voluntad para que la voluntad de Dios se exprese en mi vida. Eso es el ayuno. Y el clamor, que es el segundo punto. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que cuando clamamos, Dios nos enseña cosas que no conocemos. ¿Qué? Y si no clamamos, no sé, por la duda clamemos. Primero, hermano. Pero más allá del chiste, el clamor nace de una búsqueda apasionada. Si no estás convencido, no clamas. Si no estás comprometido y anhelando lo que buscas, no clamás. Por eso, hace una semana atrás estábamos todos a los gritos frente al televisor, porque clamábamos que los penales entraran y que Argentina saliera campeón, porque tenemos pasión por el fútbol. Y no le respondí un mensaje a los hermanos trasandinos que me mandaron mensaje para gastar. Uno no le respondí. Hubo alguien que me empezó a molestar desde antes del partido y siguió después del partido. No le respondí ninguno. ¿Por qué? Porque yo tengo mi pasión y estoy dolido todavía con lo que pasa. ¿Y con el Señor qué? ¿Cuánto hace que no clamás a Dios por aquello que estás esperando y no ves? ¿Cuándo fue que se apagó el fuego? ¿Cuándo fue que cayó ese balde de agua fría que te desconectó?
Dios nos está llamando a buscarlo apasionadamente. Clamemos por lo que esperamos ver. El clamar no es solo un grito, es empezar a dejar nacer nuevamente el fuego de la pasión por su presencia, por sus planes y por su voluntad. Esa es la búsqueda en la que tenemos que entrar, para que de verdad nuestra vida se adapte a los propósitos de Dios. ¿Cuántos lo anhelan? Yo le voy a pedir a los hermanos que me van a ayudar con el servicio de la cena que pasen. En el boletín hay una guía de oración, cosas por las que vamos a orar, que es la guía para todos los hermanos que tienen el cierre, que yo les mandé un mensaje esta mañana, pero ya que estamos, se los recuerdo, cuando termine el culto quisiera reunirme ahí atrás en el aula 0 con todos los hermanos que van a ser parte de los cierres diarios de oración. Así que cuando terminamos, por favor, todos allá al aula 0. Y ahí tenés la guía de oración. Y vamos a clamar juntos al Señor para que esto se exprese en nosotros. Recordar a Cristo es recordar a la piedra viva. Piedra desechada por los hombres. Y déjame decirte algo que no está ahí en el mensaje, porque lo había apuntado y después me fui con otros pensamientos y no lo puse. Pero prepárate para el rechazo. Porque lo que dice la palabra es que la piedra viva fue desechada por los hombres, pero escogida por Dios. Hacer la voluntad de Dios, cumplir el propósito para el cual Dios te ha escogido, puede significar muchos rechazos. Sí, que le predique el evangelio a alguien y me rechace. Sí, y que se enojen con vos los que te están esperando para comer una pizza y no te la comes porque tenés que ese día, a esa hora, en vez de comer una pizza, servir al Señor. Dedicarlo a algo para lo que Dios te llamó. Los que te están diciendo, que ortiva, te la pasás haciendo. Sí. Los que no te entiendan. Rechazo. Jesús fue rechazado. Si Él fue rechazado, ¿qué queda para nosotros? Aún tus propios padres, tus hermanos, la gente más cercana puede no entender. Y oramos para que lo entiendan. Clamamos para que te acompañen. Pero por sobre todas las cosas está la voluntad de Dios. Y que Él te ha escogido, que Él me ha escogido. Cristo, escogido por Dios, vino y entregó su vida por vos y por mí, como lo veíamos antes en el mensaje. Y cuando participamos de la cena, lo que recordamos es eso, que Él se adaptó hasta la cruz. Pagó el precio que a nosotros nos correspondía pagar. Y renunció a su voluntad, a sus ideas, a sus pensamientos. ¿Cuántas cosas todavía están detenidas entre nosotros? ¿Cuántas cosas detienen a las familias, detienen en el trabajo y aún ministerialmente nos detienen? Porque estamos aferrados a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad. Dios quiere manifestar la suya. Quizás si renunciamos a nuestra manera de hacer las cosas y dejamos que Dios exprese su gracia, su amor y nos ministre con su misericordia y con su perfecta voluntad, todo puede ser tan distinto. Eso es lo que recordamos cuando participamos del pan y de la copa. Pero no solamente eso, hacer memoria de Jesús significa Jesús, como vos sos piedra viva, yo también, como piedra viva, me comprometo hoy una vez más, renuevo mi compromiso de ser edificado como casa espiritual y desarrollar el sacerdocio santo. ¿Sabés para qué? Lo dice el pasaje. Para ofrecer sacrificios que agraden a Dios. Para que nuestra vida le agrade a Él, tenemos que caminar como Él. Eso es lo que recordamos esta mañana. Y por eso a mí me encanta, y lo charlábamos con Cristian preparándonos un poco para la reunión, me encanta hacer
la cena del Señor al final. Porque para mí tiene más sentido cuando tiene sentido con el mensaje, con la decisión que estamos tomando. Y es cerrar, es hacer pacto, es renovar nuestro compromiso con Dios. Eso es lo que haces esta mañana. Renovás tu compromiso con Cristo, renovás tu compromiso con su voluntad para tu vida, renovás tu compromiso con tu llamado, renovás tu compromiso con Dios. Y déjate de perder el tiempo. No pongas más excusas. Toma la decisión esta mañana. Cerrá tus ojos donde estás y toma tu decisión esta mañana. ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo le vas a dar vuelta? ¿Hasta cuándo? Es tiempo de adaptación. Es tiempo de apasionarnos por la presencia del Señor. Es tiempo de que el reino de Dios se manifieste en tu vida y en mi vida para que la iglesia se expanda y el reino de Dios se expanda y muchos alcancen el conocimiento de Dios. Los campos están listos para la siega. Hay muchos que están esperando escuchar de vos el testimonio poderoso de la palabra de Dios que se derrama. Hermanos, el jueves nos enseñaban una vez más el poder del evangelio, el poder de la buena noticia. Y si vos querés predicar a Cristo, ¿cómo no vas a venir a escuchar esa materia? Ya te digo que el cuatrimestre que viene la vamos a volver a dar. Adapta tu agenda, cómo vas a compartir a Cristo y no aprovechar las herramientas que Dios te está dando para compartirlo. No se trata de una actividad, se trata de propósito. Se trata de cumplir con la misión que Dios te ha dado y morir. Decidí morir hoy a tu agenda, a tus pensamientos, a tus necesidades, a tus planes. Porque Dios tiene cosas maravillosas en su voluntad. Si estás tomando decisión esta mañana y si decís, me ha llegado la palabra y quiero no decidir hoy vivir en la palabra, sino decidirme hoy a que a partir de mañana me uno a la iglesia a clamar juntos para que esto de una vez por todas suceda entre nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie. Hoy no lo vamos a hacer conforme a la costumbre. Hoy lo vamos a hacer conforme al mensaje. Yo no invito a que se pongan de pie todos los que recibieron una vez a Cristo, todos los que son miembros de la iglesia. Yo te invito a que te pongas de pie porque hoy vas a participar de la cena del Señor si estás tomando decisiones. Porque hoy nos estamos comprometiendo juntos delante de Dios a caminar en una palabra, en una visión. Y espero que estemos todos de pie, por supuesto, pero lo que te digo es, no te pares automáticamente. No te pares porque hay que pararse, parate porque estás decidido, porque estás decidida a que vas a caminar en esta palabra. Y mientras cantamos, los hermanos reparten el pan y enseguida vamos a participar juntos de la cena. Pido 6 hermanos más que vengan y me ayuden con el vino, por favor. 6 hermanos más que vengan, rápido.